Buenas noches a cada uno de los participantes que nos acompañan en el evento de hoy. Mi nombre es Sandra Ojeda y les doy la bienvenida a este webinar a nombre de Colgate-Palmolive Perú. Esta noche nos acompaña el doctor Emil Correa, quien es especialista en periodoncia e implantes y es miembro del equipo internacional de implantología y de la Academia de Estomatología del Perú. Recuerden que podrán formular sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Y al finalizar la ponencia del doctor, tendremos unos minutos para que él nos ayude respondiendo a las consultas que ustedes nos han hecho llegar. Nuevamente, bienvenidos y sin más, le doy la palabra al doctor Emil. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Agradecer siempre a Colgate por permitirme llegar a cada uno de mis colegas, importando la distancia. Yo en estos momentos estoy fuera del país, estoy en Brasil, en Goiânia, pero encantado de poder estar conectado y compartir un momento académico, un momento científico, en un tema muy importante que es el fenotipo perimplantar, en el cual voy a iniciar con la presentación de mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. A ver, por favor. Un minuto. Y me confirman si me ven. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Perfecto, vamos a iniciar entonces, doctores, con este tema muy importante, que es el fenotipo perimplantar. Perfecto, nuevamente, gracias Colgate por la invitación. Así que vamos directo al grano. Hablemos del fenotipo, y cuando hablamos del fenotipo, creo, doctores, tenemos que empezar por la base, como cuando el paciente tiene una pieza dental aún. Hablamos del fenotipo periodontal inicialmente para entender más o menos de qué se trata esto, el fenotipo. Cuando hablamos de fenotipo periodontal, debemos entender que en el periodonto, es decir, en este mismo instante, en su boca, existen ciertas partes que lo conforman. Por ejemplo, el fenotipo periodontal tiene dos grandes partes. Una que hace referencia al fenotipo gingival de la encía y otra a la base, al morfotipo óseo. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿quiénes conforman al fenotipo periodontal? Sería el fenotipo gingival y el morfotipo óseo. Pero el fenotipo gingival tiene partes. ¿Cuáles son estas? Pues las partes que lo conforman son tanto el grosor gingival como el ancho de la encía queratinizada. Entonces, miren, tenemos grosor de encía, grosor gingival y ancho de encía queratinizada. Esto debe entrar a tallar algo como cantidad y calidad del tejido blando, ¿correcto? Pero como el periodonto no solamente tiene este tejido blando, tenemos que hablar del morfotipo óseo. Y cuando hacemos referencia al fenotipo periodontal, esta parte del tejido óseo está correspondida por el grosor de la tabla ósea vestibular, ¿correcto? Grosor de la tabla ósea vestibular. Entonces, ahora sí sabemos quiénes conforman el periotipo periodontal. El fenotipo gingival, tanto en grosor como en ancho de encía queratinizada, y el morfotipo óseo haciendo referencia al grosor de la tabla ósea vestibular. Entonces, si el fenotipo periodontal tiene estas partes, ¿será que el fenotipo perimplantar tiene las mismas o se diferencia de algún modo? Pues veamos. Cuando hablamos del fenotipo perimplantar, también vamos a hacer referencia a estos dos grandes grupos, tanto el tejido blando y el tejido óseo. Solo que la nomenclatura del fenotipo periodontal respecto al tejido blando es componentes del tejido blando. Componentes. ¿Quiénes componen al fenotipo periodontal desde el punto de vista del tejido blando? Ya no son dos, sino tres componentes, ¿correcto? El primero, el grosor de la mucosa. Un momento, doctor, ¿cómo? ¿No es encía o gingiva? No, no. Cuando una persona pierde una pieza dental, el tejido blando deja de llamarse encía, porque la nomenclatura de encía es, digamos, particular a la presencia de una pieza dental. Pero cuando ya no está, adquiere su nombre genérico, que es mucosa, ¿correcto? Entonces tenemos
dentro de uno de los componentes, precisamente a la mucosa perimplantaria. Grosor en especial, ¿sí? Grosor de la mucosa. Ahora también vamos a determinar que es importante la calidad, y esa calidad se da por la queratinización, ¿correcto? Entonces hablemos de la mucosa queratinizada perimplantar también. Pero por último, no menos importante, está la altura del tejido supracrestal. Y esta es una parte muy importante, la altura del tejido supracrestal. Oye, supra, por encima crestal, de la cresta ósea. Es decir, el tejido que está de la cresta ósea hacia arriba, supracrestal. ¿Qué efectos de la implantología? Puede también denominarse aquella distancia entre la plataforma del implante y el margen de la mucosa, respecto, por ejemplo, al cénit de la futura corona. Entonces, también hablamos de cantidad, de calidad, pero también resaltamos esta altura del tejido supracrestal, ¿correcto? Entonces, estos son los componentes del tejido blando. Pero si hablamos ahora del componente óseo, queremos referencia, pues al grosor del hueso perimplantar. Perimplantar, básicamente 360 grados. En la parte inferior podemos observar una leve comparación de un caso de un antes y después. Digamos que antes todavía hablábamos de un fenotipo periodontal, cuando aún estaba la pieza dental, aunque teniendo una fractura, ahí estaba presente el fenotipo. Claro que después retiramos esa pieza dental y buscamos de que el implante tenga también un buen grosor de tejido óseo, 360 grados, ¿correcto? Claro, en especial en la zona vestibular, como se puede ver en el video. Vean cómo hacemos la rotación y en vestibular garantizamos este grosor. ¿Correcto? Entonces, hay muchas similitudes. De repente, solo el cambio de nomenclaturas por la ausencia del diente pueda querer confundirnos, pero realmente es más fácil de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué es importante describir este fenotipo perimplantar y a cada uno de sus componentes? Porque si nosotros tenemos en cuenta cada uno de ellos, es más fácil hacer un planteamiento de tratamiento precisamente para lograr que el resultado del fenotipo periodontal que nosotros recibamos después de hacer toda una intervención quirúrgica sea lo más parecido en volúmenes, en dimensiones, al fenotipo periodontal, es decir, aquel fenotipo de cuando un paciente todavía presentaba un diente. Por ejemplo, yo en este instante tengo una pieza dental, sonrío, o usted tiene una pieza dental en el sector anterior, cuando sonríe se ve muy bonito. ¿Por qué? Porque tienes cantidad, calidad de gingiva y tienes un buen grosor de la tabla ósea vestibular y un diente que está en su posición correcta, ¿entienden? Pero cuando pierdes ese diente, ¿qué pasa con el reborde de la residual? Se deforma, se pierde el volumen y todo cambia, el fenotipo ya no es compatible con lo que había al principio. Entonces, si yo entiendo cada una de estas partes, puedo entender de que si necesito grosor de mucosa, hay cierto procedimiento para devolver el grosor de la mucosa. Si tengo poca encía queratinizada, devolveré encía queratinizada para tener una mejor circunstancia en el fenotipo perimplantar. Y por último, si voy a colocar un implante, procuraré de que exista una buena altura del tejido óseo supracrestal, o del tejido blando supracrestal, perdón, porque ese es un componente del tejido blando. Y por último, si me faltara hueso, entro al componente óseo. Y yo me preocuparé porque el implante termine con una buena cantidad de tejido óseo. Entonces, sumando cada parte al último, al final, yo debería tener una situación clínica similar, ¿no? En volúmenes, en calidad, en cantidad de tejidos a lo que el paciente tiene. Y si yo logro eso, entonces mi estética al final va a ser el ideal. Es ahí donde yo tengo que empezar la planificación, entendiendo que es este fenotipo perimplantario. Entonces, queridos doctores, hablemos un poquito más de lo que ocurre. Fíjense estas dos imágenes. A esto me refiero. Si yo al inicio tengo un fenotipo periodontal que tiene ciertas características, que están en armonía, funciona bien, todo está perfecto en volúmenes, cantidades y calidades, se ha de suponer que cuando el diente no esté, yo deba reconstruir o devolver estas dimensiones para que cuando yo tenga un implante bien colocado, de manera general se vea muy similar a un fenotipo periodontal. Entonces, es más sencillo si tú tienes en la mente cada una de estas partes y empiezas tú a hacer una planificación sobre un implante.
sabes más reconocer que un caso no carece de ciertas variables, entonces te preocupas más en devolver las variables para que tu objetivo al final sea algo muy similar o compatible en volúmenes, dimensiones y calidades a lo que el paciente tenía antes. Entonces, fíjense, todo para que tengamos función y estética, que es básicamente nuestro objetivo en todos los tratamientos que hacemos, en todos, no solo en implantes, puede ser en restauradora, rehabilitación, ortodoncia, función y estética es algo que nosotros buscamos, ¿sí? Pero debemos ser ordenados en reconocer las variables que vamos a manipular para lograr ese objetivo. Entonces, pongámonos a hablar de la historia, de lo que ocurre, ¿no? En un reborde alveolar residual. Lamentablemente, queridos doctores que estamos conectados, si usted es un aficionado al implante, hoy día voy a entrar a la conferencia para ver si me animo a hacer implante, o alguien que hace implante me va a entender mejor. Doctores, entrar a la implantología es un reto. ¿Saben por qué? Porque siempre empezamos de la condición más desfavorable que pueda haber, pero es apasionante porque precisamente buscamos armar toda una condición clínica tisular, ¿no? Y apasiona mucho el saber las técnicas aplicarlas para devolver y llegar a un objetivo en común, tanto yo como profesional como el paciente. Pues resulta que cuando uno pierde un diente, entra a la necesidad de recuperarlo y una de esas áreas que le puede devolver es la implantología, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con ese reborde alveolar mientras no existe una decisión, por ejemplo, de parte del paciente? La biología hará lo suyo, habrá una maduración, un proceso biológico que es secuencial, ordenado, de inicio a fin, que obviamente buscará remodelar y modelar el reborde alveolar residual. Es lo normal, o sea, cicatrizar. Veamos el hueso, por ejemplo. Desde el coágulo hasta el hueso formado. Pero esto es una maduración histológica, es una remodelación, es algo que ocurre a nivel celular, y eso es perfecto. A nosotros nos interesa que este proceso biológico ordenado secuencial se dé alrededor del implante que voy a colocar, o se dé también con mi procedimiento de regeneración ósea. Yo estaría feliz, pero en condiciones naturales, cuando no hay un procedimiento, es una cicatrización. ¿Qué ocurre normalmente? Sí, será estas fases de la biología ósea, pero lamentablemente, doctores, el reborde, la arquitectura, no se mantiene con las dimensiones que tanto queremos para buscar imitar un buen fenotipo periodontal después. Y esto está harto descrito. Hay mucha literatura que analiza estos cambios dimensionales, pero todas, doctores, concluyen que hay una pérdida. Hay una pérdida en ancho, en alto. Lamentablemente la condición se vuelve desfavorable para nosotros. Y mientras pase el tiempo, peor. ¿Sí? Solamente algunos de los pacientes que son bastante privilegiados desde la naturaleza pueden preservar un volumen. ¿Quiénes son esos pacientes? Los que han tenido la bendición de tener una buena tabla ósea vestibular, un buen fenotipo periodontal, y cuando perdieron el diente, este remodelado y modelado óseo no fueron suficientes como para cambiar tanto esta dimensión tridimensional de un reborde. Porque de hecho ustedes habrán visto algunos pacientes que llegan con pérdidas de 10, 15 años, 20 años, todo, se me salió el diente chiquito, y cuando tú ves la boca, buena cantidad de reborde en ancho y alto, buena cantidad de encía queratinizada, o sea, todo perfecto, y uno se pone a pensar, ¿y por qué este paciente sí tiene buena cantidad de volumen y calidad de tejido y otros no? Bueno, son casos mínimos. El promedio, doctor, de lo que estamos acá conectados, tenemos una condición en la cual lo que va a ocurrir si perdemos una pieza dental es lo que están viendo en la pantalla. Y mientras más tiempo pase, va a ser peor, porque el remodelado ocurre y continúa durante los años que nosotros estamos viviendo. Pero fíjense nuevamente esta imagen. Miren, aquí está el fenotipo periodontal. Calidad, cantidad, ¿no? En dimensiones preservadas, por eso un diente se ve bonito. Pero ¿qué pasa si modificamos un poquito ese fenotipo? Como, por ejemplo, una recesión. Mire, si pierde un volumen en un área determinada, la estética y un poco la función se ve alterada. Y si perdiera el diente, mira, cada vez que yo
pierdo una pieza dental y pasa el tiempo, el reborde se reabsorbe. Y ahí hay unas líneas entrepunteadas que te indican más o menos cuál es el perfil que nosotros deberíamos lograr después. Pero si el tiempo pasa, ese perfil se ve más lejano y es más difícil de recuperar con tejidos vivos como encía, tejido conectivo, ¿no? Un tejido óseo vital después, muy difícil. Tanto así que muchas veces caemos en la situación en la que tenemos que hacer prótesis híbridas, es decir, prótesis sobre implante que tengan el diente y también una porción rosada que imite a la encía que no vamos a poder recuperar después. Entonces, ustedes se dan cuenta, vean, mientras el volumen tridimensional se va perdiendo, la estética es más lejana. Pero si nosotros vamos de atrás hacia adelante, si nosotros pudiéramos recuperar todo el volumen, quizás cuando tengamos un implante la estética sería ideal, ¿o me equivoco? No creo. Es por eso que tienen la estética y el volumen tridimensional, que es básicamente la expresión del fenotipo, en la cual podemos distinguir cantidad, calidad de tejido, de los componentes del tejido blando, y cuando esté el implante en la altura, el tejido supracrestal, y también con una tomografía en la cantidad de tejido óseo, puede estar directamente relacionado con la estética. Porque mira, si yo no tengo volumen, ¿no? que implica estos componentes del fenotipo perimplantar, pues no voy a tener estética. ¿Correcto? Es así de sencillo, es una fórmula que se va a cumplir siempre. En consecuencia, si yo aumento volumen, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener estética. Entendiendo que este volumen es el fenotipo periodontal que contiene estos componentes que ya hemos explicado. En consecuencia, doctores, si tú tienes un pacientito con reborde disminuido, analizamos el caso clínica tomográficamente, vemos algunos factores de riesgo sistémicos, locales, diagnosticamos bien, pero al final la tarea va a ser la misma en todos los casos. Tenemos que devolver este volumen utilizando las diversas técnicas quirúrgicas dependiendo de la necesidad del paciente y del caso clínico correcto. Entonces, vayamos a ver qué hacemos en estos casos. Básicamente, el desarrollo de sitio. ¿Sí? El desarrollo de sitio. Yo lo llamaría una reconstrucción del fenotipo perimplantar. Bueno, aún no hay implante, por ende no puedo usar ese nombre. Perimplantar es alrededor de implante. Entonces lo llamamos desarrollo de sitio inicialmente. Fíjense, si yo no tengo hueso, doctores, ¿qué tengo que aplicar? Las diferentes tipos de propuestas para la regeneración, las técnicas conocidas hasta el día de hoy, que son variables, y también de acuerdo al tipo de defecto, se utilizarán tipos de injertos óseos, tipos de membrana, mecanismos de barrera. Esta imagen, por ejemplo, es un reborde en el sector inferior posterior donde no hay ancho ni alto de hueso. Entonces, mi necesidad, ¿qué va a ser? Tratar de devolver este ancho y alto de hueso, por ejemplo, utilizando una técnica de regeneración ósea vertical y horizontal. Me faltan 6 milímetros, puedo hacer 6 milímetros. Doctor, si te faltan 10, yo no creo que pueda hacer eso, porque siempre hay límites, doctores, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un procedimiento, tendré que elegir una membrana, por ejemplo, para este caso, una PTF, una politetrafluoretileno expandido reforzada con titanio en especial, un injerto, un semi-injerto, por ejemplo, mezclado con hueso autólogo, ¿no? Y dejar por varios meses para poder tener ese reborde que ven al lado derecho. Una vez que yo hago el reingreso a sacar esta membrana no reabsorbible, ahora sí tengo una buena cantidad de tejido óseo que me va a garantizar por lo menos cumplir con el componente del morfotipo óseo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, veamos un caso, ¿no? Estos casos son los más usuales, doctores, porque todos los pacientes que lleguen, en su mayoría, son pacientes que no tienen una cantidad suficiente de tejido óseo, como es en este caso. Traje con mi buen amigo Gustavo Ulloa, donde me confía un paciente en un reborde posterior muy frecuente, no hay altura, no hay ancho de hueso. Entonces, tenemos que aplicar técnicas para regenerar, donde tiene que entrar todo el bagaje clínico, la experiencia, ¿no? Para manejo de tejidos, aplicar muy bien el manejo de la membrana. Acá vemos otra membrana de politetrafluoretileno expandido reforzado con titanio, que son específicas para una regeneración ósea vertical, también horizontal, pero en su mayor parte una vertical,
Existen más técnicas, doctores, no es la única. Este es un simple ejemplo para entender la necesidad de empezar a reconstruir este futuro fenotipo periimplantario de la mejor manera. Pero fíjense todo el trabajo que conlleva. A veces uno no está consciente de que hay que hacer mucho, hay que saber bastante y hay que también tener un dominio de la técnica y tener mucha paciencia, porque el tejido óseo, doctores, exige tiempo. Y debemos entender de que este tiempo es para favorecer después este componente del morfotipo óseo. Fíjense cómo tengo que armar básicamente una carpa con esta membrana no reabsorbible que tiene que ser atornillada. Y también tengo que prestar atención en la calidad del injerto. Utilizo un injerto óseo y aloinjerto que puedo retirar con algunos aditamentos muy importantes que permiten que yo pueda recolectar hueso del mismo paciente en segundos, ¿no? Como este bone collector, un auto chip maker, y también yo podría enriquecer aún más este injerto con Endogain, que es una proteína derivada de matriz del esmalte que ayuda mucho a la cicatrización. Entonces puedo mezclar y tener básicamente una mejor calidad de injerto porque estoy pretendiendo ganar alto y ancho. Una vez mezclados, yo puedo colocar sobre la zona receptora y también debo tener en cuenta que trabajando, por ejemplo, en este caso, una cortical muy dura que no va a permitir la nutrición, yo tengo que ayudarle, ¿no? Ayudarle a comer al injertito, haciendo unas corticotomías que lleguen hasta la parte del tejido más esponjoso que está dentro de esta cortical gruesa y pueda nutrirse de la sangre y pueda favorecer a esta neoformación, a esa secuencia o esa biología ósea que se tiene que dar de manera ordenada y secuencial, protegida por la membrana. Y mientras menos se mueva la membrana, doctores, voy a poder proteger mejor este injerto. Por eso estas membranas las tenemos que atornillar, ¿no? Las tenemos que atornillar y hacer un cierre primario que también exige un dominio de manejo de tejidos blandos. No es tan sencillo, pero sí debemos tener todas estas herramientas en mente para poder lograr por lo menos cumplir con este morfotipo óseo. Y tener, doctores, una buena cantidad en el futuro. Este caso, por ejemplo, tiene que esperar por lo menos 11, 12 meses, si no es más. Un año mínimo. Pero yo ya puedo ir viendo. Esta es una tomografía de control de algunos meses postoperatorio y ya más o menos puedo ir viendo que tengo ahora sí tengo una altura suficiente para colocar un implante en el futuro. Entonces, el morfotipo óseo tiene más técnicas, doctores. Esta es una pincelada para entender que hay pasos que seguir, que una técnica tiene sus particularidades que se diferencian de otras. Pero no solamente de hueso vive el implante. Hablábamos que existe un componente de tejidos blandos que eran 3. Entonces yo tengo que armar esa situación clínica para que estos 3 componentes jueguen a favor de la manutención de la estabilidad periimplantar también, ¿correcto? Y uno de ellos es la cantidad, ¿se acuerdan? El grosor de la mucosa. El grosor de la mucosa lo podemos lograr, doctores, con el tejido conectivo ideal, ¿no? Aumentando el grosor de este componente tisular. Como pueden ver, doctores, en esta zona usted está observando un injerto de tejido conectivo, que al inicio era un injerto con piel, un injerto libre epitelial que fue desepitelizado para quedarme solamente con el tejido conectivo, con la carnecita, ¿no? Tanto en sus dimensiones ancho y grosor. ¿Por qué? Porque mi intención desde hace mucho tiempo, doctores, es que cada procedimiento en implantes, cada ingreso quirúrgico debe estar asociado con un injerto conectivo. Y esa es una opinión propia que estoy seguro muchos de ustedes comparten, pero no siempre lo hacen o no siempre lo ven. Yo pienso que cada momento quirúrgico tiene que ser aprovechado para mejorar, reforzar este componente del fenotipo periimplantar, que es el tejido conectivo. Por ejemplo, en esta zona hay 2 implantes colocados, hay regeneración ósea dentro. Si pueden ver en la parte derecha superior del injerto, se ven los puntos de sutura apicales que están sobre la membrana que recubre un injerto óseo, pero por encima, antes de cerrar el colgajo, ¿qué estoy colocando? Al injerto de tejido conectivo, porque yo ya estoy viendo hacia el futuro y digo, el momento que yo quiera rehabilitar el implante, no solamente quiero tener hueso alrededor, sino quiero tener bastante encía, porque ese grosor me va a favorecer después para que
el tejido óseo crestal se vea más protegido, no se reabsorba, y a mí que me encanta hacer el perfil de emergencia, pueda tener suficiente tejido para armar un excelente margen y crear unas buenas papilas alrededor de mi corona sobre implante. Entonces, veamos, ¿no? Veamos cómo puede utilizarte. Esta es una de las muchas situaciones múltiples, no te lo puedo mostrar todas porque se nos acaba el tiempo, pero yo les estoy mostrando una de varias situaciones que puede ser esta. Miren, 2 coronas, igualmente, con mi buen amigo Gustavo Ulloa, trabajamos bastante en casos complejos, y este es uno de ellos, 2 implantes inmediatos que ya están en provisionalización y que nosotros, por ejemplo, podríamos mejorar incluso en esta fase, que es bastante sencilla y favorable, diría yo. Entonces, yo retiro las coronas y puedo ver un buen reborde. Todavía se pueden ver algunas partículas del injerto óseo, que no hay ningún problema que estén ahí, están incluidas debajo del epitelio de unión y del surco. Pero el contorno está bastante aceptable, pero puede estar mejor. Tomando en cuenta de que mientras más devuelva yo al paciente, el fenotipo también va a ser mucho mejor. Yo puedo hacer unas incisiones, ¿no? Unas pequeñas líneas para que después pueda ingresar de una manera más adecuada mi tunelizador, que es este de acá, una cabecita con filo, con el objetivo de hacer unos bolsillos, ¿no? A espesor parcial, pasar por debajo de la papila hacia la otra pieza, igualmente hacer una conexión con un bolsillo por debajo. ¿Para qué? Para poder introducir en ese espacio un injerto de tejido conectivo que favorezca aún más esta condición del componente del grosor del tejido blando. Aquí se puede ver cómo la herida del paladar se ha tratado con una esponja de colágeno suturada a la encía, ¿sí? Para que no se caiga y dure en el tiempo, así el paciente ya no refiere más dolor nunca. Vean el grosor, vean la extensión, hay más o menos 1.5 milímetros de grosor, la extensión es para ambos implantes, entonces yo tengo que meter, ¿por dónde? Por ese túnel que hemos fabricado. Y si pueden observar, este está fijado a un punto este nivel, a otro punto este nivel, unos hilos de sutura 7 ceros, pero acá ustedes pueden ver también entre la encía y dentro de la incisión cómo el tejido conectivo se ha colocado, y ahora sí tengo un mejor contorno, mejor grosor de este componente que el tejido blando del fenotipo perimplantar. Puedo utilizar más Emdogain para favorecer también a la cicatrización. Y pronto vuelvo a colocar mis coronas sobre implante. ¿Para qué? Para que la cicatrización sea orientada por estos márgenes que a nosotros sí nos usó, ¿sí? Entonces mejoramos este grosor. Una de las tantas formas puede ser antes, durante, después, como es en este caso de haber colocado el implante y regenerado. Igual puedo seguir ayudándome con unos puntos de anclaje para poder traccionar hacia coronal las zonas interproximales, lo cual me conviene para que exista papila. Vean cómo se ve el caso. Y después de un control, envían la fotito y tengo una buena papila al 100%, un mejor fenotipo para implantar. Ahora sí, esas coronas pueden pasar a ser reemplazadas por otras coronas de un material definitivo, que podría ser circonio o circonio con feldespato y tantas posibilidades más en búsqueda de la estética que el rehabilitador tomará en cuenta. Entonces, cantidad de grosor sí es una variable importante, pero falta una más, que sería la calidad. La calidad del grosor, doctores, se da por la mucosa queratinizada, ¿no? La mucosa queratinizada, eso lo logramos a través de injertos libres epiteliales. Quiere decir, que es el injerto conectivo con la piel aún. ¿Dónde tenemos la mejor calidad de encía queratinizada? Doctor, el paladar. ¿No? Todo el paladar duro, si pasa la lengua, bueno, te comes su canchita, sus ceviche, todo lo que quieras, el paladar duro aguanta todo, porque tiene una buena cantidad de mucosa o epitelio queratinizado. Entonces, si yo, en una zona donde pretendo colocar un implante dental, debo garantizar que también exista esta variable de queratinización, y lo hago a través de injertos. Vean cómo se ve un injerto libre epitelial, es conectivo, pero con el epitelio. Si yo quisiera solo conectivo, le quito el epitelio, desepitelizo y lo utilizo para otros fines, como he mostrado anteriormente, pero acá no. Este injerto epitelial va sobre la mucosa, ¿sí? El otro lo metimos por un bolsito, ¿se acuerdan? Por dentro. Este no, este puede ir sobre la mucosa. La idea es siempre de que las
los implantes estén rodeados de una buena calidad de mucosa. Por ejemplo, uno de los tantos casos que también esta recomendación del doctor que le doy no es que a mí se me ocurre, está totalmente descrito, la recomendación, la indicación de que siempre exista esta mucosa queratinizada, lo va a encontrar en muchos niveles de evidencia, doctores, publicados en buenas revistas indexadas. Pero veamos una aplicación en un caso X igualmente. No puedo hablar de muchos casos, voy a explicarles uno de tantas situaciones como este casito que iba una vez a una consulta de un colega y me llamó, me dijo, oye, mira, ¿qué hacemos? En esta parte ustedes pueden ver que yo ya limpié las superficies expuestas a estos implantes, ¿no? Están limpios, pero, bueno, fíjense, si yo me pongo a ver cuál es el componente que pudo haber causado eso, inmediatamente lo primero que salta a mi vista es la calidad de tejido. Es que si no, una corona sobre implante no tiene al lado una mucosa, perdón, queratinizada, y más bien está en dominios de la mucosa alveolar, que es otro tejido que no está diseñado para cubrir o proteger y aguantar injurias térmicas, mecánicas, físicas o químicas, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Esos márgenes se vuelven débiles, se pierde hueso, porque no hay ni siquiera un grosor bueno, no hay calidad ni grosor, entonces el hueso es quien paga todas las consecuencias. Fíjense ustedes acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vimos la tomografía, los implantes estaban expuestos, entonces había dos pasos nada más, ¿no? Era quitar los implantes y replantear el caso y hacer todo de nuevo siguiendo los criterios y armar un buen fenotipo periodontal. Pero por muchos temas X, muchas variables, se decidió darle una oportunidad a los implantes, aunque estén de esta manera, ya que se había determinado de que la paciente tenía buen índice de higiene, o sea, todo bien, pero esta es una respuesta por falta de uno de los componentes primordiales del fenotipo periodontal. Entonces, devolvámosle lo que perdió y hagamos que estos implantes que no están, digamos, en una condición ideal, sean pues unos implantes supervivientes que la acompañen en el tiempo, la mayoría de años posibles, ¿correcto? Pero mejoremos pues la opción de que se pueda cepillar bien, pongámosle una encía que aguante bien el cepillado, ¿no? Que evite esa apertura de bolsas, como lo hace la mucosa alveolar. Entonces procedemos a hacer un injerto libre epitelial, donde sacamos una gran banda, fíjense que nos vamos desde primera molar hasta casi el central, ¿no? En el sector anterior, quitamos una gran banda de epitelio, vean que tenemos acá 20, 25, 28 milímetros, un grosor de 1.5 aproximadamente, que es suficiente, y hacemos todo el procedimiento de injerto de libre epitelial, donde elevamos, quitamos la mucosa, la mala, dejamos una zona cruenta, sangrante, que va a nutrir a mi injerto. Por eso el injerto lo pongo encima y luego lo fijo con varias suturas y espero a que prenda, se nutra de esos vasos sanguíneos y se convierte en un tejido estable, como pueden ver. Y también hago una especie de profundización de surco. Entonces, cuando el labio se mueva, ya no se levanta con todo y mucosa y hace que pase lo que pasó. Ustedes ya vieron. Ahora tiene una buena encía de mejor calidad y se va a poder cepillar. Y en algo, incluso, doctores, uno de los efectos de hacer este procedimiento es que cubrimos de todas maneras un poco de roscas que se miraban mucho más expuestas, ¿correcto? Entonces vean lo importante que esto hubiera sido antes. Si realmente hubiésemos hecho esto antes, no hubiese pasado nada de lo que se mostró al principio. Pero le estamos dando una oportunidad a estos implantes supervivientes que no están en una condición ideal, pero están funcionales y pensamos que podemos mantenerlo. No es lo ideal, sinceramente, muchas veces quitamos todo y replanteamos todo. Pero en este caso, esta fue la decisión, por eso les cuento un caso de muchas situaciones que seguramente ustedes van a ver, y esta es bastante peculiar. Entonces, queridos doctores, ¿qué hacemos? Miren, pues, doctores, la idea es esta, ¿no? Tener el dominio de las técnicas quirúrgicas al respecto, pero si tú sumas la técnica de regeneración ósea, manejo de tejidos para cantidad y calidad, cuando mezclas estas tres, tienes los tejidos que rodean al implante de una manera ordenada, buena, va a funcionar. Vamos a ver dimensiones, calidades similares a las que cuando el paciente tenía, ¿correcto? Cuando tenía el diente, perdón. Pero falta un componente importante y también, ¿no? Uno arma todo bonito y si no tienes claro este componente importante, que a veces lo dejas de lado porque es un agente externo, puede cerrar también. ¿Cuál es ese agente externo? El implante. Para que todo el tejido que armamos adquiera la nomenclatura de periimplantar, tiene que estar presente ¿quién? El implante dental.
Y el implante dental lo colocamos de manera protésicamente guiada. No todos hemos escuchado ese término. Entonces, debemos saber dónde va a estar orientada la futura corona para que a partir de ella ubiquemos al implante. De una manera ideal, ¿correcto? Ideal. Vean, literatura, recomendaciones de dónde debe estar el implante también existe. Pero yo quiero resaltar una muy importante que a veces dejamos de lado. ¿Cuál es? La posición crestal o subcrestal de la plataforma del implante. Es decir, qué tan ápico coronal está sumergido el implante dental. Esa posición para mí es la más importante. Porque estoy seguro que muchos dominamos la mesiodistal, vestíbulo palatino, eso está correcto, pero la posición ápico coronal del implante es muy importante. Muy, muy importante. Vean, tenemos acá, por ejemplo, desde la plataforma del implante al futuro margen protésico, al cenit. ¿Cuánta distancia debería haber? Doctor, 4 milímetros, ¿no? Actualmente deben ser 4 milímetros desde el futuro cenit a la plataforma del implante. Entonces, querido doctor, vea, si nosotros hacemos un ejercicio, tenemos 4 incisivos en el sector anterior, los centrales, los laterales, debemos procurar de que esta distancia del futuro margen a la plataforma tenga una distancia de 4 milímetros en el mejor de los casos. Por eso cuando colocamos, ¿no? Colocamos los implantes, de pim, 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 tenemos los implantes, debemos procurar que esa posición apicocoronal cumpla con este criterio. ¿Sí? Es muy importante. Si yo no hago esto, puede complicarme un poco el caso. Si busco esto, voy a más bien mejorar la condición para después tener un buen manejo del perfil de emergencia, que es otro punto muy importante, ¿no? Veamos entonces, doctores, que cuando yo sigo este criterio, al final la ubicación de la cresta ósea cae un segundo plano. En este caso, usted puede ver un implante que está al ras casi, un implante que está a -2, otro que está a -1 quizás, otro que está casi al ras. ¿Se cuenta? En el mismo sector anterior, el mismo paciente en implantes que están adyacentes, la posición apicocoronal se cumplen todas de la manera como se recomienda, pero tomando en cuenta la cresta ósea, unos van a estar crestal, otros subcrestal, otros al ras. Entonces, muchas veces les pregunto a los colegas, digo, a ver, levante la mano, ¿quiénes colocan los implantes al ras? Todos, y varios me levantan. Otro del doctor yo a -1, otro a -2. Sí, la idea es ¿por qué? ¿Por qué al ras? ¿Por qué -1? ¿Por qué -2? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, a veces no hay una respuesta clara. La respuesta clara es que realmente se debería cumplir esta distancia en sentido apicocoronal y que muchas veces deja la altura del hueso en segundo plano. Dependiendo de esta distancia, en algún implante estarás crestal, en otro -1, en otro -2, o hasta -3. La idea, doctores, es que siempre nosotros debamos armar la condición clínica para tener una buena cantidad de tejido blando. Porque si no tengo una buena cantidad de tejido blando, por ejemplo, desde el margen a la cresta ósea, que serían esos 4 milímetros que hablo, pues el doctor Tomás Linkevicius mencionó cuál sería esa influencia de no armar esa cantidad de fenotipo, haciendo un estudio muy bien interesante. La influencia del grosor vertical, ¿no?, del tejido blando alrededor de los implantes. Tomando dos grupos, un grupo en el cual colocaba un implante con mucosas de 1 milímetro y en el otro con mucosas de más de 2 milímetros. Vean, todos en las mismas condiciones, y observaba que en el grupo de mucosa delgada había una pérdida, ¿no?, del contacto hueso-implante. ¿Ve? Mientras que en el grupo grueso, de mucosa gruesa, mira, la estabilidad del tejido subcrestal bastante buena. Incluso da unos datos bien interesantes, ¿no? Hay una distribución de pérdida de hueso en cada grupo, porcentaje. Si uno ve en el grupo de mucosa delgada, después del año, la mayoría, mira, la mayoría perdió más de 1.5 milímetros de contacto hueso-implante. Pero en grosores muy altos, gruesos, la mayoría no perdió nada. Entonces hay una influencia de esto al respecto. ¿Cómo aplico esto yo a la implantología? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo interpreto esto? Clínicamente, claro, si yo tengo 4 condiciones, tengo un paciente con 1 milímetro, otro con 2, con 3 o con 4, y yo pongo todo al ras, el organismo va a buscar ese equilibrio, sea como sea. Tú vas a rehabilitar,
Para comenzar, si tuvieras 1 milímetro, es muy difícil evitar hacer un perfil de emergencia o algo. Pero el organismo va a reaccionar. Por ejemplo, buscar esa distancia para cumplir los 4 milímetros. Si tienes 1, buscará sus 3 para sumar 4. Tienes 2, buscará 2. Tienes 3, buscará el que le falta para 4. Y solo si tuvieras una mucosa gruesa de 4 milímetros, podrías colocar al ras y estar feliz. Por eso es que en cada condición no debe programarse a qué nivel debe estar su cristal en la plataforma. Si yo tengo 1 milímetro, por ejemplo, yo debería colocar a -3 para que esa respuesta llegue a la plataforma del implante. Si es 2 milímetros, a -2, para que la respuesta llegue siempre a la plataforma, no deje, más bien, no aleje el hueso de la superficie del implante. Y de ese modo yo tengo buena cantidad, cumpliendo los criterios anteriores de la posición apicocoronal, la cantidad de mucosa para yo tener un buen manejo de perfil de emergencia, doctores, que exige esa distancia. Porque en esa distancia hay 3 zonas que yo debo conocer. La zona crestal, la que está alrededor del implante, la zona verde, la zona B, ¿no? La zona de adherencia biológica, de soporte y la zona estética. Cada una de ellas necesita, doctores, una medida. En la zona crestal debe ser de 1 a 1.5. La zona B de 1 a 2 y la zona estética 1 milímetro. Tú sumas, promedio, 4. Porque hoy ya entendemos que es una distancia idónea para que en esa zona supracrestal se dé salud y estabilidad en el tiempo, doctores, ¿correcto? ¿Y quiénes ocupan esa zona? Pues básicamente el tejido conectivo, epitelio de unión y epitelio del surco. Entonces, si yo armo hueso, cantidad de encía, calidad de encía, debo procurar de que la posición del implante también juegue un factor importante para yo terminar a hacer la corona siguiendo estos criterios que usted está viendo. Que se cumplan estas distancias para que estas partes, la zona C, D y E, pues puedan dar un buen soporte biológico y estético al resultado final, poniendo básicamente la cereza a la torta llamada el fenotipo periimplantar. Entonces, queridos doctores, ahora sí, con el implante puesto en buena situación, completamos todo lo que sería el fenotipo periimplantar. Pero miren, todo lo que yo debería entender, saber, conjugar para llegar a esta condición clínica que en su totalidad, en sus volúmenes, calidad, cantidad, en sus dimensiones, sea compatible lo más cercanamente posible a lo que el paciente tenía cuando aún estaba el diente presente. Entonces, solamente así yo puedo lograr acercarme lo más que pueda a la función, obviamente, pero también a la estética, que no es sencillo en el área de la implantología. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo tengo un caso como este? Si ya tengo claro todo lo del fenotipo periimplantar, queridos doctores, yo puedo hacer una cirugía como esta, abrir la mucosa, programarme a que en acto quirúrgico yo pueda tratar de devolver la mayor cantidad de volúmenes de estos componentes tisulares. Por ejemplo, voy a hacer una colocación de implante con regeneración ósea asociado a un injerto conectivo en simultáneo. Para ello yo tengo que hacer un manejo de tejidos ideal, ¿no? Vean, cómo para poder cerrar después, porque yo voy a meter volumen, tengo que hacer que el cierre primario sea el ideal, ¿no? Colocamos los implantes haciendo la preparación, vean cómo ingresan, siempre paralelos, en una buena posición mesio-distal, vestíbulo palatina, pero lo más importante, doctores, en una buena posición apicocoronal. En este caso, los implantes están sumergidos más de 2 milímetros, 2.5, porque en este caso, la proyección de los márgenes hasta la plataforma, así lo exige. Vean cómo la cresta, el nivel de la cresta pasa a un segundo plano, sino en prioritariamente es esa distancia entre margen y plataforma. Igualmente, observamos desde oclusal, pero el tejido óseo no es suficiente y procedemos a hacer una regeneración ósea guiada. Vean cómo colocamos el injerto y cubrimos con la membrana y haciendo unos puntos apicales, que son unos colchoneros que empiezan más hacia apical nada más, podemos proteger la membrana y llevar hacia coronal, porque quiero ganar volumen también en vertical, coronal con el tejido blando. Llevo hacia coronal al colgajo. Y ustedes, si se dan cuenta, estoy armando como una especie de cofre, miren, ¿no? Un espacio donde voy a guardar el tesoro. ¿Qué es el tesoro ahora? El tejido blando que va a ser
ocupado por un tejido conectivo que voy a asociar a esta cirugía. Pero vean, el colegio de la tapa, no, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. Antes de terminar de hacer la sutura completa, en esa zona yo voy a colocar este injerto de tejido conectivo y va a estar en una parte donde hay cero tensión. ¿Qué mejor lugar para un injerto en estar en un sitio donde nadie le va a fastidiar? Entonces va a crear más tejido y eso a mí me conviene porque estoy aportando uno de los componentes del fenotipo para más adelante hacer un buen manejo del perfil de emergencia. Vean cómo voy ganando volumen, vean cómo se ve de oclusal, ese contorno está muy interesante, y suturo y cierro, ya tengo mi implante, injertos y tejido conectivo. Por fuera, la encía queratinizada está garantizada porque el caso no requería más. Vean cómo hacemos el protocolo de cierre de colgajo, y al momento que controlamos tomográficamente, pues el componente, el morfotipo óseo en implantes dentales es el adecuado. Si antes tenía un volumen como esto, hoy tengo un volumen ideal. Estoy acercándome más a esa compatibilidad de los volúmenes dimensionales de un fenotipo periodontal, pero armando un fenotipo periimplantar. Por eso es que ahora sí puedo hacer el manejo del perfil de emergencia, tener este fenotipo bastante bueno. Miren el grosor, la queratinización, obviamente los implantes en su sitio, buena cantidad de hueso. Entonces, doctores, si yo recupero todo ello, la estética, miren la papila que hay, la estética empieza a aparecer también. Y se mantiene en el tiempo. Miren el control de cuántos meses, no me acuerdo cuántos meses son, si mal no me equivoco, ya casi acercándose al año. Y no pasa nada. Hay una gran estabilidad porque hemos devuelto todos los componentes del fenotipo periimplantar, que se van a mantener y devolver la estética. Entonces, haciendo unos trabajos de seguimiento, mezclando estos procedimientos en una sola sesión, he podido observar haciendo unas líneas del comportamiento que indican las zonas interproximales, ¿no? Las letritas que están abajo, indican cada zona marcada interproximal en cada imagen, que es desde la cirugía hasta la cicatrización o control al mes. Hay una gran inflamación primero al 7º día, pero al 30º día aproximadamente yo ya puedo ver más o menos cuál es el volumen que gané, en especial en las zonas interproximales, para poder devolver la mayor cantidad de estética posible en un caso que muy complicadamente pueda tener una papila entre ambos implantes, ya que el diente 2.1 también era un implante, que ya tenía muchos años detrás. Acá un caso que realizamos con mi amigo Johnny Uteaga, que debe estar viendo en este instante la presentación. Igual, tuve la oportunidad de hacer un seguimiento periódico donde en el baseline teníamos cierto volumen, ubicación de las zonas interproximales. En el postoperatorio aumentamos un gran volumen. Al 7º día el fenómeno es impresionante porque aumenta el volumen y uno se queda con la gana de decir, oye, me encantaría que quede así para tener toda la cantidad de tejido y armar un buen fenotipo periimplantar al final, pero existe un proceso de contracción y la estabilidad la vemos aproximadamente a partir de la 4ª semana, pero definitivamente hay una ganancia en el volumen, en especial en las zonas interproximales que evalúo en este tipo de segmentos. Entonces, vean el antes y el después. Logramos tener una buena cantidad, calidad, tanto de mucosa, tejido blando, como de hueso, y en las coronitas las arma mi colega Johnny, ¿no? Y juntos podemos nosotros trabajar de esta manera, pero siempre pensando en devolver el fenotipo periodontal. Y no solamente en este caso, doctores, porque si tenemos estos criterios con la cantidad de técnicas hasta el momento, podemos nosotros devolver, señores, devolver una buena estabilidad a cada uno de nuestros pacientes, y obviamente la alegría de poder recuperar unos dientes que le permitan expresar esa sonrisa que tanto queremos y que realmente nos satisface, ¿verdad? Entonces, queridos doctores, con esta diapositiva termino esta presentación. Les agradezco bastante su presencia y el haber dejado de lado de repente sus actividades para poder escucharme y hablar de este tema llamado fenotipo periimplantar. Gracias, doctor Emil, por su excelente ponencia. Tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Igualmente, si gustan, pueden hacernos llegar a través de la opción de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Vamos a empezar con esta primera consulta acerca de qué riesgo existe al no tener una mucosa queratinizada alrededor de los implantes. Cuando no tenemos una buena mucosa,
queratinizada, ¿no? Alrededor de los implantes, entramos en dominios de otra mucosa. Alguien tiene que ocupar, ¿cierto? Si no hay buena cantidad, alguien tiene que poner. Ese alguien es la mucosa alveolar, que es otro tipo de tejido que tiene un componente queratinizado, pero no es suficientemente alto para aguantar las injurias mecánicas, térmicas, químicas que en el día a día nosotros pues ejercemos. Entonces es un tejido débil que si está alrededor de una corona sobre implante, va a permitir, en primer lugar, el acceso o el acúmulo de placa hacia la zona interna, es decir, hacia el implante. Si el paciente quisiera cepillarse, es un tejido muy sensible. Se va a autolimitar, ¿no? Se va a cepillar entre comillas, no lo va a hacer bien. Entonces va a detonar muy probablemente una mucositis que pueda aprovechar una perimplantitis y una pérdida del implante. Por eso es que es importante, el riesgo que se corre al no tener esta mucosa queratinizada es precisamente desencadenar un proceso patológico alrededor del implante dental. Ok, doctor, nos están pidiendo si puede volver a explicar la técnica de encofrado, por favor. Ofrecito, a ver, comparto pantalla. No puedo compartir pantalla, pero se los puedo explicar así, de manera oral. Vean, la idea es que cuando nosotros hacemos una regeneración ósea, personalmente yo aplico algo llamado los puntos apicales, que no son más que unos puntos colchoneros, ¿sí? Que empiezan más hacia apical del colgajo vestibular. Por ejemplo, ¿cuánto? Del borde del colgajo, 1, 2, 3, 4, 5, 8 milímetros promedio. Empiezas de vestibular, ¿no? De epitelio conectivo, vas hacia palatino por encima de la membrana que está cubriendo el injerto óseo, vas a paladar. De conectivo a epitelio, 2 milímetros al lado, regresas de epitelio a conectivo por el mismo paladar, pasas por encima de la membrana y sales de conectivo a epitelio por el colgajo vestibular donde ingresaste. Al costadito, 2 milímetros al lado, sale de conectivo a epitelio. Cuando tú haces el nudo, lo que ocurre es que los cabos que están por encima de la membrana estabilizan la membrana, correcto, estabilizan la membrana que protege al injerto óseo, pero a su vez llevan hacia coronal al colgajo vestibular, correcto, haciendo que el borde del colgajo sea cero tensión, como una lengua. Tú la mueves y está ahí, cero tensión, cero tensión. Lo que ocurría mucho tiempo antes, cuando no tenía bien en claro hacer algo, una regeneración asociada a conectivo, es que yo cerraba el colgajo. ¿Sí? Ya lo tenía cero tensión y cerraba el colgajo, ¿no? Con el palatino. Hasta que dije, ¿por qué no aprovechar esa área, esa condición en cero tensión, que es básicamente un cofre, como les decía, ¿no? Se abre y se cierra, se abre y se cierra. Donde yo pueda colocar un injerto de tejido conectivo que va a estar en las mejores condiciones, una zona cero tensión, va a estar nutrido y me va a ayudar a ganar mucho tejido blando, porque a mí al final me interesa tener también tejido blando para hacer perfil de emergencia. Entonces, antes de cerrar el colgajo, yo introduzco un injerto de tejido conectivo, con un par de puntitos aseguro en paladar y luego cierro sobre encima el cofre, ¿no? Es decir, el colgajo vestibular que está en cero tensión, ¿no? Terminas en la sutura. Y lo que he podido observar es esa ganancia que al final les he compartido, ¿no? A nivel interproximal en especial, porque la ganancia es en sentido vertical. Y si yo tengo volumen vertical, tengo posibilidad de hacer papilas después. Más allá de ganar grosor, hacer un buen fenotipo desde el punto de vista de los componentes del tejido blando, también la papila como un factor primordial desde mi punto de vista para la estética es favorecida, doctores. Gracias, doctor. También nos están consultando acerca de cuál es la zona donante del tejido conectivo. Sí, mire, hay dos zonas en especial, la zona de paladar, puede ser sector anterior, medio, un poquito hacia posterior también, o la zona netamente retromolar, ¿no? La de tuberosidad. En el caso de los casos que yo presento, yo suelo sacar de paladar. ¿Sí? Suelo sacar de paladar, me parece suficiente. En la banda, han visto que en algunos casos he sacado una banda mayor, que de repente tu ya no puedas sacar muy bien. Y desepitilizo fuera para poder colocar en la zona que a mí me interesa tener. Pero, doctores, la zona retromolar es una zona con una alta carga de colágeno, muy buena, y que en el tiempo puede favorecer al aumento de volumen, que no estaría mal, lo único es que es limitado en cantidad. Entonces, de repente, para la zona de un implante, ¿sería bueno usar tuberosidad? Yo pienso que sí.
pero en mi práctica saco más del lado lateral del paladar. Doctor, eh, están consultando acerca de qué tipo de conexión prefieren los implantes para poder sumergirlos en el tejido óseo. Mire, la conexión tiene que ser interna, doctor, es mi recomendación. Interna, cónicas o conomorfo, ¿sí? Y plataformas también, plataformas switching. Porque cuando hablamos del concepto del perfil de emergencia, les mencionaba que hay una zona C, una zona B, una zona E, ¿de acuerdo? La zona C o zona crestal es la zona que se encuentra, digamos, rodeada de tejido conectivo y la cercanía del hueso también. Esta zona es tan importante, doctores, que exige un diseño del abutment delgado y con un perfil relativamente cóncavo, es decir, que se aleje del hueso y deje un espacio para que el tejido conectivo se acomode a ese nivel. Esa condición se logra, ¿saben con quién? Con conexión interna y plataforma switching. ¿Sí? Es por eso que mi recomendación son esas dos, juntas. Ok, doctor. También están consultando hasta cuántos milímetros de mucosa queratinizada en sentido vertical se puede ganar después de colocar un injerto. Si es un injerto libre epitelial, doctores, yo creo que la pregunta es cuánto volumen de tejido blando se puede ganar en vertical. Es distinto, porque en silla queratinizada yo verticalmente no puedo ganar mucho, ¿no? Es más que nada una banda, una presencia. Yo puedo ganar 1, 2, 3, 5, todo lo que pueda aprender. Pero yo creo que la pregunta es, una mucosa queratinizada en vertical se logra más, doctor, con injerto de tejido conectivo por dentro y por fuera, si hiciera falta, queratinizamos con un injerto libre epitelial. Entonces serían dos procedimientos. La ganancia vertical yo la logro, ¿saben? ¿Desde dónde, doctor? Desde el día de la cirugía. Todos esos puntos que ustedes vieron cuando cerré el colgajo están orientados en un vector hacia coronal, desde las liberantes, los puntos apicales, todo lleva hacia abajo. Es como jalar con un pico de pato, quedas abajo todo, ¿no? Yo desde el momento que cerré el colgajo ya estoy pretendiendo ganar con tejido blanco. Luego, si es que tengo la oportunidad de hacer un injerto conectivo más, yo lo hago, porque no solamente una cirugía de injerto conectivo se soluciona todo, no, ese es otro error. Para ganar estética muchas veces tienes que hacer más de una sesión de injerto de tejido conectivo, ¿correcto? Y de esa manera voy ganando un poquito, poquito más. Ahora, ¿hasta cuánto? Wow, doctor, de verdad, ¿cuánto? Doctor, dígame una medida. Difícilmente. Algunas veces no vamos a llegar, doctores, a la expectativa del paciente. Es por eso que debemos ser claros un poco antes, ¿no? En especial por el tema de las papilas, doctoras. Doctor, hay otras consultas acerca de cada cuánto tiempo se debería realizar el control de la corona provisional para la formación de la papila. Nosotros tenemos en la literatura la técnica de compresión dinámica, ¿no? La técnica de compresión dinámica indica que uno puede ir revisando semana a semana, sesión tras sesión y modificando la altura o los volúmenes de la corona para ir modificando la forma de la mucosa, hasta llegar a la altura, al margen que uno desea. Y aún así, en un diente unitario, esperar 4 meses para cambiar la corona. Y si fueran implantes adyacentes, hasta 6 meses de espera. Entonces, eso es lo que te he descrito. En la práctica clínica hay muchas técnicas, doctores, y que varían mucho en los tiempos. Personalmente, yo tengo una forma, una manera de trabajar que es ya bien conocida por muchos colegas, en la cual yo acelero este traspasar de semana, 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 modificando la corona poco, a poco, poco, haciendo la corona en su dimensión final el día de la cita que estoy empezando a hacer el manejo del perfil de emergencia. Y ese mismo día instalo esta corona haciendo una mucoplastía y más bien espero de que la mucosa, se cicatrice siguiendo la forma de la provisional final que yo ya armé al principio. Es algo diferente. Teniendo esto, lo único que espero es solo la epitelización interna y yo tomo muchas veces la impresión final entre la semana y 2 semanas. Es una forma, es un método que yo utilizo mucho y precisamente los casos que mostré al final, ¿no? Del perfil de emergencia, de los implantes, está hecho con esa técnica. Trabajo, en 2 semanas tomo la impresión definitiva.
Ok. Doctor, vamos a finalizar con esta consulta acerca de cuánto tiempo podría durar un tratamiento para tener un buen fenotipo periimplantario. Excelente, wow, es mucho. Mire, tenemos que sumar los timings de cada tipo de tejido. Si el caso va a necesitar regeneración ósea, la regeneración ósea le puede exigir entre 4 meses, 6 meses, 9, 12, un año, hasta 14 meses, dependiendo si es una regeneración ósea horizontal, pequeña, leve, con un injerto de origen humano. En 4 meses usted podría terminar. Si es un defecto más grande, donde va a usar un seno injerto, tiene que esperar 6 meses, 7 meses. Si es un defecto óseo vertical como el que mostré, tenemos que esperar mínimo 11 o 12 meses para empezar. Entonces, sumando ahí nada más, en los 3, hágase usted una lista, ¿no? En los 4 meses y un año. ¿Qué pasa si tienes que colocar el implante después? La integración puede variar entre 2, 3, 4 meses. Ya súmale 4 meses más. Y la rehabilitación, 1 o 2 meses más. Mire, doctor, es un caso, en promedio puede ser, si es simple, con regeneración ósea y todo, desde los 7 meses, podría llegar hasta el año y medio, año y 8 meses. Todo depende de la condición con la cual uno toma el caso. Mientras más complejo, más tiempo. Listo, doctor. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, por su excelente ponencia y también gracias a cada uno de los participantes por habernos acompañado esta noche. Los esperamos en los próximos webinars. Muchas gracias nuevamente y hasta luego. Muchas gracias a todos. Muy encantado y gracias, Colgate. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo desde acá, desde Brasil. Chao.